Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio, lo mejor de este martes 28 de diciembre del año 2021, Día de los Santos Inocentes. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Genesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos a través de nuestras plataformas digitales, rcr750.com, y nuestras señales a través de TuneIn y YouTube. Comentar simplemente algunos titulares que tienen que ver con informaciones que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Una buena noticia de la jornada tiene que ver con la aparición de los pescadores que estaban en alta mar, saben ustedes, en La Guaira, que salieron de La Guaira el pasado 24 de diciembre y fueron rescatados el día de ayer. Comento nota de Efecto Cocuyo, Ali Ponte, el capitán, Fraye Heredia y Douglas Díaz. Los tres pescadores de La Guaira que habían sido reportados desaparecidos el 24 de diciembre fueron hallados con vida este lunes, 27 de diciembre, por colegas de Choroní, en Aragua, luego que permanecieron 3 días en alta mar. De acuerdo con el reporte de la periodista Amy Torres, reportera en Vargas, los tripulantes se comunicaron con sus familiares a través de una llamada telefónica e informaron que se encontraban en Choroní, un pueblo costero del estado de Aragua, y que habían sido rescatados por pescadores locales. La información también la confirmó el régimen de Nicolás Maduro, las autoridades, porque, hubo también un operativo. Ellos finalmente fueron trasladados a un hospital en Pariata, donde recibieron los primeros auxilios después de estar tantos días en alta mar. Veíamos algunos videos y bueno, es una gran noticia, la verdad, para este 28 de diciembre. A propósito de lo que comentamos ayer con nuestra invitada, la diputada Dinora Hernández de 20 Venezuela, Juan Guaidó fue ratificado para un nuevo mandato en el gobierno interino. Y comento nota de France 24. El interinato de Juan Guaidó fue renovado por la Asamblea Nacional de 2015 en Venezuela, en medio de una crisis interna que le ha restado apoyos para continuar la estrategia de un gobierno paralelo y destronar a Nicolás Maduro del poder. La Asamblea Nacional, de 2015 respaldó la continuidad de Juan Guaidó como presidente interino bajo la estructura paralela de gobernanza con la que opositores buscan sacar del poder a Nicolás Maduro. Los opositores al gobierno de Maduro y diputados se encontraron este lunes 27 de diciembre en Caracas para ampliar por un año más el mandato de Juan Guaidó al frente de la Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional está en resistencia democrática. Esta vanguardia política da respuesta a los venezolanos, a nuestros aliados y sobre todo a nuestro pueblo. Fue el mensaje que publicó el propio presidente interino en sus redes sociales y la verdad se ha abierto, saben ustedes, toda una discusión en torno a este tema. Hay sectores de la alternativa democrática que no están de acuerdo con el planteamiento. Ayer, en esta sesión extraordinaria que se celebró de forma virtual, veíamos la participación de algunos diputados que expresaban
sus críticas. Ahora mismo pienso en Edwin Luzardo, Alianza Bravo Pueblo y la fracción 16 de julio. Pienso en Delsa Solórzano y el propio Freddy Guevara. La posición más dura y crítica, la de 20 Venezuela, María Corina Machado, de hecho, en sus redes sociales, publicado lo siguiente. Sí, me están llamando, creo que el siguiente invitado, estamos al aire y voy a trasladarle el teléfono al equipo de producción. Me está llamando, me parece que de pronto de otro número telefónico. Nuestro invitado está en el exterior, Mari, tengo lamentablemente problemas con está los teléfonos y estoy resolviendo por aquí. en el exilio. Sí, pero te comento que me dice el invitado, perfecto, que le envíe el link de Zoom a un teléfono que él ha dispuesto. Insisto, está en el exilio, estamos en vivo, y yo creo que la audiencia entenderá perfectamente. Ahora mismo le estoy copiando al invitado el link. Y se trata del procurador especial designado por el gobierno interino de Juan Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, abogado, profesor universitario, quien emitió hace algunos días un documento, una propuesta en realidad con relación a la continuidad del gobierno encargado. Tiene una opinión formada acerca de este tema, de esto hablábamos ayer con la diputada Dinora Hernández. Él, en la exposición de motivos, entre otras cosas, decía que para los fines del año 2015 ya era evidente que el régimen presidido por Nicolás Maduro, no solo había conculcado las Mari, libertades acabo de públicas admitir a Enrique. de los ciudadanos y violaba sistemáticamente los derechos garantizados en la Constitución, sino que había producido un empobrecimiento generalizado de la sociedad. Esto es en la exposición de motivos de la propuesta que hace el procurador especial, pero en resumen, él hablaba de un tema que ayer fue un motivo de discusión, que tiene que ver con la separación de poderes que está establecida en nuestra Constitución. De hecho, veíamos la opinión del ex procurador especial, José Ignacio Hernández, del doctor Alan Bruber Carías, en la misma línea, como lo dijeron algunos parlamentarios en el debate del día de ayer. Nos acompaña Enrique Sánchez Falcón, doctor, la magia de las comunicaciones. Usted nos ha enviado, es que pues nosotros, si la naturaleza se opone, luchamos contra ella, nos ha enviado un mensaje por otro número, pero por fortuna lo tenemos como habíamos planeado vía Zoom. Gracias por atendernos y bueno, de entrada le deseo felices fiestas en medio de la dificultad que atraviesa nuestro país. Pero yo le pediría un comentario inicial acerca de lo que vimos el día de ayer en la Asamblea Nacional. Se aprueba en primera discusión este proyecto de reforma a la ley del Estatuto para la transición a la democracia, con algunas críticas, severas críticas sobre su contenido. Yo le pedí un comentario inicial al respecto. Bienvenido, lo escuchamos. Muy buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación y excusa el retardo, pero tuve problemas con el teléfono, por eso el cambio. Igualmente felices fiestas decembrinas para tú y tu familia. El comentario que se puede hacer de lo que sucedió ayer en la Asamblea es sencillamente que ese es el intento de un sector político, no sabemos hasta qué punto es el vencedor, digamos, en esta disputa, que está tratando de, digamos, limitar las facultades del presidente de la República, el presidente Guaidó, en contravención evidente a lo que establece la Constitución. La función presidencial que está desempeñando Juan Guaidó en este momento está establecida en la Constitución y no tiene por qué disminuirse de sus potestades. Si es verdad que estamos en una situación de desorden institucional por la usurpación, por la cual el gobierno interino no puede ejercer plenamente las funciones gubernamentales, no puede ser que desde la misma oposición se le esté limitando, ¿no? Ya la reforma, ya el estatuto que estaba vigente había demostrado limitaciones, una serie de obstáculos, trabas para el ejercicio de esa función que desde mi punto de vista algunas
influencia tiene en el hecho de que no se haya podido lograr el cese de la usurpación, porque hasta el propio liderazgo de Juan Guaidó ha estado disminuido por esas circunstancias y no ha podido gestionar mejores alianzas o por lo menos eh, corregir lo que pudiera estar planteado en las que están en este momento en juego. Pues creo yo que es el intento, no podemos decir que todavía victorioso, de modificar el estatuto para reducir aún más las competencias del presidente, porque veremos qué puede suceder en la segunda discusión. Yo tengo, digamos, la esperanza de que prevalezca la sensatez y se modifique el estatuto, pero en los términos en que se puede modificar. Es decir, prolongar la continuidad constitucional y disminuir toda una serie de limitaciones que han sido problemas no solo para la gestión de los activos, en todo lo que tiene que ver con la ausencia de un presupuesto integral para atenderlos, por otra parte las dificultades que ha habido para que el presidente Guaidó pueda reglamentar algunas regulaciones, algunas situaciones para las cuales debería tener competencia para dictar normas y reglamentar, en general establecer un sistema de méritos en lo que es la función pública dentro del gobierno interino, que le permita nombrar y remover funcionarios. Esas son limitaciones que han hasta este momento funcionado y evidentemente constituyéndose como obstáculos al funcionamiento del gobierno interino que deberían desaparecer. Y lo que está planteado en la propuesta de reforma que se aprobó ayer en primera discusión, que creo no será aprobada de esa forma en la segunda discusión, se ha tratado por completo de disminuir esa función presidencial, ¿no? Le pretenden no solo disminuir lo que es la función gubernamental, la función presidencial fundamental, que es dirigir la acción de gobierno, sino que en cosas que son absolutamente naturales en una función de gobierno como relaciones exteriores, también queda absolutamente disminuido y queda reducido, según esa propuesta, a simplemente la atención de la defensa de los activos en el exterior, pero con la experiencia que tenemos, que ha estado limitado desde el punto de vista de los recursos para proveer a esa función, creemos que sería muy poco lo que podría hacerse y estaría en juego intereses bastante importantes de la República en esos litigios que hay en el exterior en este momento. Ese es el Vamos a hablar comentario acerca de las consecuencias para la defensa de estos recursos en el exterior, doctor, pero yo quisiera detenerme en las observaciones de algunos abogados, como José Ignacio Hernández, ex procurador, y el doctor Alan Brewer Carías, quienes han dicho que la reforma del Estatuto de Transición aprobada en primera discusión por la Asamblea, creando un gobierno de asamblea, no solo es un suicidio del régimen de transición a la democracia decretada en 2019, sino que es inconstitucional al violar el principio de separación de poderes. Yo le pediría un comentario que está directamente relacionado con lo que usted menciona, referente a los litigios en el exterior. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, es evidente que ese gobierno supuestamente parlamentario que se pretende establecer es absolutamente contrario a la Constitución. Nuestro régimen es un régimen presidencialista, es un régimen en el que el presidente de la República es quien dirige la acción de gobierno, fija la orientación política gubernamental general. Alterar eso es alterar lo que está previsto en la Constitución y hacer prácticamente nada esa afirmación que se ha hecho siempre respecto del Estatuto de la Transición, que es tratar de rescatar la Constitución desde la Constitución. Esta es una fórmula por la cual se apartan por completo de la Constitución y antes que rescatarla lo que hacen es crear condiciones para que sea aún más difícil el cese de la usurpación. O sea, la actividad constitucional, institucional que se supone debe ejercer el gobierno interino queda absolutamente disminuida. O sea, que se trate de un suicidio, mira, esas son las realidades políticas las que lo determinarán. Pero obviamente es una disminución en las posibilidades de desarrollo, de desenvolvimiento institucional del gobierno interino y que podría, obviamente, seguramente actuará en contravía de lo que son los propósitos
los objetivos que se están persiguiendo, que es el cese de la usurpación. Por lo que se refiere Doctor, al litigio, es evidente que disminuir los poderes presidenciales en este momento y alterar el régimen jurídico de los bienes en el exterior con esas propuestas fantasiosas y realizables que yo lo he dicho en otras oportunidades acerca de fideicomisos o constitución de figuras de ese tipo que son absolutamente improcedentes, eso crea riesgos muy importantes para la atención de los litigios. La disminución de los poderes presidenciales me imagino que creará una gran incertidumbre en los abogados, en los representantes judiciales que tenemos en el extranjero. Tenemos que recordar que todas esas son contrataciones que se han celebrado con el presidente de la República o con el gobierno interino. Estarían ellos en absoluta razón de preguntarse, bueno, ¿qué va a pasar con nuestras representaciones judiciales? Crear esa incertidumbre dentro de los abogados que nos están atendiendo juicios tan importantes es sumamente peligroso. Y alterar, por supuesto, el régimen jurídico de esos bienes también crearía, creo que no lo van a poder hacer, pero intentarlo crea ruidos que podrían de alguna manera afectar decisiones que están por tomarse en algunas instancias. Piénsese, por ejemplo, en el caso de Londres, en donde lo que está por discutirse en este momento, después de todos los triunfos que se han obtenido, en este momento queda solo un paso, pues allí, que es discutir cuál puede ser la validez de las sentencias del Tribunal Supremo de la dictadura, que ha pretendido anular decisiones como la designación de las juntas administradoras, la junta administradora del PCB y la designación del presidente. Si el régimen jurídico de los bienes que están en juego se altera, allí podría obviamente alguna influencia tener en lo que se vaya a decidir por parte de esos tribunales. De tal manera que, en este caso, la Corte del Tribunal inglés, de tal manera que estamos corriendo peligros muy importantes. si me permite, doctor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Varios temas deja usted sobre la mesa. Sobre este último, la validez de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista. ¿Sabe usted que la Asamblea Nacional que controla el chavismo convocó a una sesión extraordinaria para el 30 de diciembre? La finalidad es debatir la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aparentemente para reducir el número de magistrados, y yo le preguntaría si esto tendría alguna incidencia sobre el litigio en Londres o, por ejemplo, sobre la investigación que se adelanta en la Corte Penal Internacional. ¿Qué interpretación hace usted sobre este anuncio? Y ya vamos a seguir debatiendo, obviamente, acerca de lo ocurrido ayer en la Asamblea Nacional, legítimamente electa en 2015. Si me permite, vamos a la pausa. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Vamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino político de nuestro país, a la luz de lo que ha ocurrido
ayer en la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015 y lo que va a pasar en la Asamblea Nacional bajo control oficialista. Nos acompaña el doctor Enrique Sánchez Falcón, abogado. Él es procurador especial designado por el gobierno interino, está lamentablemente en el exilio. Y yo le dejaba una inquietud, doctor, a la luz de lo que usted comentaba sobre los litigios, bueno, que están en ciernes, en el caso concreto del oro que está en Inglaterra. Lo que queda por decidir, como decía usted, es la validez de las decisiones del máximo tribunal bajo control oficialista, el que está en Caracas. Ahora mismo ellos plantean, me refiero al chavismo, una reforma que van a discutir este 30, o van a iniciar, cuya discusión va a iniciar el 30 de diciembre. ¿Qué puede decirnos sobre este tema, el impacto que esto puede tener o no? Lo escuchamos. En este momento, como están las cosas, yo creo que no tiene ningún impacto. Uno tiene que interpretar ese intento, esa reforma que están tratando de hacer en la ley, en el Tribunal Supremo de Justicia oficialista, como un momento más de esa actitud que han asumido para de alguna manera enfrentar o presentarse ante la Corte Penal Internacional como que si estuviesen haciendo reformas judiciales para cambiar las cosas que precisamente los tienen como acusados al gobierno en la Corte Penal Internacional. Es un momento más de eso. Probablemente lo utilizarán para otros objetivos, como controlar aún más, que ya lo tienen absolutamente controlado. Pero no creo que tenga ninguna influencia en el estado actual de las cosas, ¿no? Yo creo que es fácil demostrar que se trata de una organización que no es un tribunal, que es el bufete de la dictadura, cuyas decisiones no son sentencias, sino simplemente operaciones políticas. Yo creo que eso todavía está claro y podrá mantenerse. Ahora, si comenzamos a cuestionar el régimen jurídico que la propia alternativa democrática se ha dado en lo que se refiere a la administración de los activos en el exterior, eso sí pudiera tener alguna influencia en la interpretación que se le dé a esas modificaciones y en lo que ha sido la evolución del régimen jurídico de los bienes en esas decisiones. Pues, ¿no? O sea, no sabría especificar o no podría especificar exactamente de qué manera influyen, pero obviamente quien está analizando un caso y está analizando el régimen jurídico que atiende o que regula los bienes que puedan estar en discusión, estas modificaciones hechas desde la propia oposición pudieran tener alguna influencia en la manera de ver el asunto y producir decisiones a lo mejor inconvenientes. Pero en todo caso son especulaciones. A propósito, no quiero dejar... la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura, yo creo que eso no pasa de ser más que una manipulación más de la que quieren hacer para aparentar ante la Corte Penal Internacional que ellos están cumpliendo con las exigencias que le han planteado, que efectivamente puedan demostrar que aquí en Venezuela existe realmente justicia, cosa que no podrán hacer. Ahora, doctor, no quiero dejar pasar el tema de la división de poderes que está en juego luego de la aprobación, la primera discusión de la reforma del Estatuto de la Transición ayer, porque usted en un documento ofreciendo, bueno, digamos, algunos argumentos y propuestas de cara a esta reforma, hablaba de la indudable o los indudables excesivos controles autorizatorios que el Estatuto de la Transición otorgó a la Asamblea Nacional para ejercerlos frente a la presidencia encargada, lo cual en su opinión ha limitado el accionar de este. Seguramente han contribuido en gran medida a que no haya sido posible aún lograr el cese de la usurpación. Yo quisiera referirme concretamente a este tema. ¿Qué puede decirnos? Mire, es evidente el hecho de que el presidente Guaidó no pueda ni siquiera reglamentar las leyes, no pueda dictar reglamentos, el hecho de que no pueda nombrar y remover funcionarios, el hecho de que no pueda ejecutar un presupuesto como debe ser en un régimen en el que la legalidad presupuestaria esté presente, es decir, un régimen en el cual se haga un proyecto de presupuesto por parte del Ejecutivo, lo someta a la consideración del Legislativo, el Legislativo lo apruebe y que después el Ejecutivo pueda ejecutarlo dentro de los límites que el Legislativo le establece. Esas son limitaciones que evidentemente
disminuyen las posibilidades de accionar del presidente Guaidó. Yo no creo que sea extraño citar que el caso del monómero, en donde el presidente Guaidó no pudo ni siquiera, o no ha podido reestructurar a la empresa, a pesar de las observaciones que se han hecho sobre la dirección y administración de esa empresa, es una manifestación evidente de esas dificultades. Si hubiese un régimen que efectivamente no tuviese tantas ataduras, el presidente Guaidó, eso se hubiese podido hacer como efectivamente lo propuso, pero fue obstaculizado y no pudo realizarlo. Yo creo que son evidentes esos controles. Estamos hablando de controles autorizatorios. No estoy haciendo referencia a que se debe despojar a la presidencia de controles. Los controles necesariamente tienen que existir, pero los controles previos en muchos casos son efectivamente limitaciones. Y eso, tratar de hablar de controles autorizatorios, hablar de controles previos. Esos controles previos en muchos casos obstaculizan, en muchos casos interfieren. Para eso está el control posterior y obviamente la rendición de cuentas. Hay gente que ha planteado que el hecho de que nosotros estemos sugiriendo la eliminación de los controles previos significa que estamos tratando de evitar las rendiciones de cuentas. En absoluto. Esa es la manifestación de control posterior más emblemática y necesariamente tendrá que continuar. Pues. Eso no significa que no se va a rendir cuentas, pero impedirle actuar en situaciones que le corresponden al Poder Ejecutivo, que son propias del Poder Ejecutivo, que no le corresponden a la Asamblea le correspondería simplemente controlar posteriormente esas decisiones. Eso no puede ser. Eso debería de alguna manera superarse. Y eso es lo que se ha planteado en la reforma que ha propuesto la Procuraduría. Bueno, doctor, el Partido 20 Venezuela, que ayer, retiró su apoyo a la presidencia interina, a la iniciativa del gobierno interino que preside Juan Guaidó, decía que una de las principales críticas es que, en opinión de esa organización política, el Parlamento legítimamente electo en 2015 no se reúne, no fiscaliza y tampoco controla. ¿Qué opina usted acerca de este tema? Lo escuchamos. Mire, hace poco tiempo se dieron una serie de manifestaciones en las cuales se le exigió a los distintos órganos del gobierno interino que rindieran cuentas. Eso fue concretamente en julio. Y hubo esas manifestaciones de rendición de cuentas de parte del gobierno interino. No conozco que se hayan hecho cuestionamientos precisos acerca de esas rendiciones de cuentas, salvo lo que hicieron algunas organizaciones que se ocupan de esta materia, como la Transparencia Internacional. Pero los sectores políticos que están haciendo críticas no hicieron observaciones sobre cómo ha debido ser esa rendición de cuentas, si no les satisfizo, de tal manera que, no sé, me parece que como que no están hablando claramente en el sentido de que le exijan a quien deben exigirle la rendición de cuentas y criticar las cuestiones que deban criticar en esas rendiciones de cuentas. O sea, me da la impresión de que son en muchos casos argumentos que se sacan a la luz pública dentro de la discusión política, pero sin fundamento. Pues. ¿Quiénes son los que no han rendido cuentas y cuáles son las observaciones que deben hacer a esos funcionarios que no han rendido cuentas? Eso es lo que tienen que hacer. Es lamentable que estén retirándose el apoyo al gobierno interino, ese sector importante del espectro político venezolano. Si me permite, doctor, tenemos que hacer una nueva pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a, el cruce de declaraciones. Iniciamos esa conversación la última vez que hablamos, pero quisiera ahondar en ello, que hubo justamente sobre este tema entre usted y el diputado, entonces canciller del gobierno interino, Julio Borges, justamente sobre este tema de la rendición de cuentas, que ha sobrevolado, como es natural, en el marco de la discusión de la reforma al Estatuto para la Transición a la Democracia en nuestro país. Al regreso de la pausa, si me permite, quisiera ahondar en este tema. Ya con mucho gusto. Gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos.
por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino político de nuestro país, a la luz de lo ocurrido en las últimas horas. Esta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015, que aprobó en primera discusión la reforma al estatuto para la transición a la democracia en Venezuela, que garantiza la continuidad de la presidencia interina de Juan Guaidó, pero con limitaciones. Nos acompaña el doctor Enrique Sánchez Falcón y yo le daba una inquietud, doctor, sobre el tema del manejo de los recursos que ha sobrevolado y ha sido unas justificaciones, por cierto, de organizaciones como Primero Justicia para promover esta reforma o la propuesta que se presentó el día de ayer. Su oficina protagonizó un cruce de opiniones con el diputado Julio Borges, entonces canciller del gobierno interino. Él criticó el manejo de los activos en el extranjero, incluso fustigó el rol de Juan Guaidó, de miembros de Voluntad Popular, con relación al manejo supuestamente partidista de estos activos. Mencionó a su oficina, advirtiendo que la Procuraduría Especial tenía responsabilidad en la situación jurídica en la que se encuentra Citgo, con el riesgo de ser arrebatada en juicios en suelo estadounidense, y usted respondió. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mire, Alejandro, desde que yo estoy en funciones en la Procuraduría Especial he evitado caer en el terreno político, el terreno de la acción política, porque ese no es mi papel. Mi papel es sencillamente profesional y técnico de realizar todo lo que tiene que ver con la coordinación de las representaciones judiciales que atienden los juicios que tienen que ver con los activos de Venezuela en el exterior. En esa oportunidad, evidentemente, nos pronunciamos porque se había hecho una afirmación que no podíamos aceptar como tal, como la de afirmar que la Procuraduría no rendía cuentas. Eso lo dijo expresamente y eso es sencillamente faltar a la verdad. Y faltar a la verdad de manera absolutamente flagrante. O sea, nosotros presentamos en julio nuestra rendición de cuentas. Previamente la habíamos presentado ante la Contraloría Especial y luego lo hicimos públicamente en un acto que se organizó a ese efecto. Y en esa rendición de cuentas dimos cuenta nosotros efectivamente del estado de los juicios en la medida de lo posible. Pues estamos hablando de 60 juicios, por supuesto que no se puede dar cuenta de todos y cada uno de ellos, pero sí de la mayor parte de los más importantes. E incluso dimos cuenta detallada de los recursos que se han invertido en el pago de las firmas de abogados que nos representan. Presentamos incluso no solo las cuentas de los recursos que se han utilizado al respecto, sino los pagos incluso que se habían hecho hasta ese momento, porque nosotros tenemos un sistema de control interno sobre esos pagos que se hacen a las firmas que comportan un examen minucioso de bastantes pasos que se dan para eso y que terminan con una suerte de auditoría
interna que se realiza. Y todo eso lo informamos en esa oportunidad. De tal manera que era absolutamente faltar a la verdad y de manera irrespetuosa, por no decir calumniosa, hacer las afirmaciones de que la Procuraduría no rendía cuenta. Además, eso quedó hasta en un video que está grabado en YouTube y al que se puede acceder. De tal manera que eso fue lo que provocó que nosotros reaccionáramos de esa manera, señalando que se estaban diciendo mentiras y además que se estaba diciendo mentiras por parte de una persona que muy poco se ha ocupado precisamente de esta actividad, a pesar de tener las funciones que tenía, ¿no? Desde la Procuraduría tuvimos ocasión de solicitarle colaboración para que en la gestión de los activos y en la defensa de demandas y de acciones contra la República se utilizara la vía diplomática en primera instancia. Y la respuesta que recibimos fue que eso no era competencia de sus funciones, pues, ¿no? Muchos de los locales en los que funcionan las embajadas o han funcionado las embajadas de Venezuela en el exterior han tenido problemas por el arrendamiento y han sido en algunos casos demandados la República precisamente por el falta de pago de esos arrendamientos, por supuesto el desorden que se generó en las representaciones diplomáticas de Venezuela en el exterior por virtud de la usurpación generó todas esas circunstancias y bueno, el señor Borges en su condición de comisionado nunca hizo absolutamente nada en relación a cómo solucionar esos problemas, pequeños problemas que obviamente le competen o le competían, de tal manera que la respuesta fue la reacción normal a unas mentiras de alguien que no tenía autoridad moral para hablar de esas cosas que estaba hablando. Esa fue la razón de esa respuesta que dimos. Finalmente, doctor, muy breve. ¿Esta reforma al Estatuto para la Transición pone en riesgo los activos bajo control del gobierno interino o no? Yo creo que sí, en el sentido de que, en primer lugar, está demostrando que en la alternativa democrática, que son el soporte fundamental del gobierno interino, que es el responsable de esos activos, se ha creado una suerte de desorden, se ha creado una suerte de, digamos, de ausencia de apoyo al gobierno interino, que podría evidentemente confundir a las autoridades que, en primer lugar, a las representaciones judiciales, es decir, a los abogados que nos están defendiendo, porque esos abogados están preguntándose en este momento qué va a pasar con las representaciones judiciales. ¿Seguimos trabajando o no seguimos trabajando? ¿En el mismo sentido o no? Eso para empezar. Pero adicionalmente, mira, ante las cortes entre las cuales nosotros estamos actuando, también de alguna manera hay un cierto descrédito del país y de nuestra posición ante estas situaciones que se están viendo. Todo eso influye en la mentalidad de los jueces que están decidiendo asuntos que tienen que ver con los activos de Venezuela. Y obviamente influyen negativamente. No es lo mismo tener un gobierno, digamos, soportado debidamente por los sectores democráticos del país, que esta suerte de ausencia de unidad y de desorden institucional en que estamos viviendo. Esa propuesta para mí es fundamentalmente no solo inconstitucional, sino subversiva, porque de reducir al presidente de la República a despojarlo por completo de sus funciones, derogar, como han derogado o pretenden derogar toda una serie de actuaciones que son de las principales actuaciones que ha realizado el gobierno interino, obviamente eso es una especie de subversión frente al orden interno dentro del gobierno interino. Y eso obviamente es dañino para las representaciones judiciales que estamos llevando a cabo nosotros en el exterior. Doctor Enrique Sánchez Falcón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos en plena Navidad, faltando un poquito para el año nuevo. Gracias. Por atendernos. Alejandro, por invitarme. Gracias. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Nos vemos mañana. Hasta luego. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.